Y número 63, adelante. Entonemos. Adelante la batalla, Cristo es el capitán, Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Adelante la lucha contra el mundo del pecado, es muy grande el enemigo, pero Cristo es sin igual. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si Él quiere vencer. Adelante, adelante, valor se necesita para poder vencer. Aunque mires a tu lado enemigos por doquier, mira a Cristo el refugio que te hará salir con bien. Adelante, no desmayes, lucha siempre sin temor. Satanás es muy astuto, pero Cristo te venció. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si Él quiere vencer. Adelante, adelante, valor se necesita para poder vencer. Aunque miren la lucha otros que quieren caer y llevados por el viento que se dejan vencer. Adelante, siempre lucha con valor y decisión. Cristo siempre está a tu lado, Él será tu protección. Adelante, adelante, la fe siempre alimenta si Él quiere vencer. Adelante, adelante, valor se necesita. Buenos días, hermanos, Dios nos bendiga a todos hoy. Salmo, abrimos nuestra Biblia en el Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo, del cazador, de la peste del destructor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es esperanza mía, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Palabra de Dios. Primero que nada, agradezco a Dios, agradezco a todos ustedes, queridos hermanos, allá en Villahermosa y a los que estén conectados a través de Zoom. Gracias por el privilegio, la bendición de poder compartir en esta mañana el mensaje. En verdad que guardo recuerdos maravillosos. Prácticamente hace 10 años tuve el privilegio y la bendición de estar por mi trabajo secular allá en la ciudad de Villahermosa, trabajando por espacio de 3-4 meses, y durante ese tiempo siempre busqué dónde reunirme, sobre todo en la semana, porque mi trabajo era de lunes a viernes y yo regresaba el fin de semana acá a Puebla. Sin embargo, hubo varias ocasiones en que me quedé el fin de semana y tuve la oportunidad de estar predicando ahí en el edificio y en verdad que, aunque ya son 10 años,
guardo recuerdos maravillosos y muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por esa oportunidad. Y gracias hermanos, gracias al hermano Jesús por invitarme en esta mañana. Y bueno, antes de empezar este mensaje, me gustaría, hermanos, compartir esta alabanza que tiene que ver con el tema del día de hoy. El tema es, no apareció totalmente, no lo pude editar como debe de ser, pero el tema es rendirse jamás. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En un momento de gran angustia, vemos a nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, orando con toda intensidad. Está teniendo una gran lucha. Él sabe que la única manera de traer redención a la humanidad es seguir el plan que su Padre le encargó, entregarse como sacrificio perfecto en pago por todos los pecados del mundo. Sin embargo, en su humanidad, Jesús sabía que lo que le esperaba sería extremadamente difícil. Su naturaleza divina no sufrió, sufrió su naturaleza humana. Jesús entendía que estar colgado en la cruz del Calvario sería uno de los dolores más intensos y horribles que como humano tendría que experimentar y soportar. Tal vez no tenemos la autoridad ni el atrevimiento de especular si a nuestro Señor Jesús le dio temor o tal vez le dio miedo, sobre todo en esta ocasión. Pero sí vale la pena considerar que como hombre es posible que luchara contra toda clase de emociones, porque la Biblia enseña que él fue un hombre igual que todos nosotros y que sintió las mismas cosas que todos en un momento de nuestra vida podemos sentir. Emociones o sentimientos como tristeza, como enojo, como desilusión, entre otras. Incluso Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, en algún momento de su existencia, Jesús en su humanidad pudo sentir temor y tal vez como humano pensar en rendirse. El relato que nos muestra el huerto de Getsemaní pudo haber sido una de esas ocasiones. Incluso dentro del relato nos podemos dar cuenta que era un momento de tanta intensidad que Jesús sudó gotas de sangre. Transpirar sangre es una condición de estrés tan intensa y a la vez tan extraña que se abren los poros, se derrama sangre en lugar de Jesús. Jesús en el Getsemaní estaba sufriendo y como dice ahí en el Evangelio de Lucas, con una tristeza de muerte como nadie se puede imaginar. Al hablar con su Padre Celestial, Jesús dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podríamos parafrasearlo de esta manera. Padre, si existiera cualquier otra manera de comprar la salvación de la humanidad, sería bueno. Pero si esta es la única manera de lograrlo, no quiero que se haga mi voluntad. No quiero rendirme. Quiero que sea tu voluntad, Señor. Estoy dispuesto a sufrir este martirio, este sacrificio, este dolor, con tal de cumplir tu voluntad eterna. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, querido hermano? Eso, entre otras cosas, es no rendirse. Es enfrentar y hacer las cosas con valentía.
hacer las cosas con decisión, hacer las cosas con fe, hacer las cosas con valor. Y es así como debemos hacerlo nosotros también. No podemos estar seguros de que en esa precisa ocasión pudiera Jesús, nuestro Señor Jesús, sentir temor o miedo, pero sí podemos asegurar que su ejemplo de darle cara a uno de los momentos más difíciles de su vida y enfrentarlo con valor y entrega, muestra una de las muchas razones por las que vale la pena no rendirse. Este ejemplo nos puede servir para que en los momentos de sufrimiento, en los momentos de debilidad, de desánimo, de tristeza, de angustia y varias cosas más, las cuales incluso se han maximizado con esta terrible pandemia que ha afectado no solamente un lugar, ha afectado a todo el mundo. Pero esto nos puede dar ejemplo, nos puede dar la fortaleza, el ánimo y la actitud para no rendirnos. Su ejemplo nos ayuda también a saber que nosotros como seres humanos podemos enfrentarnos a los momentos más duros y ¿sabes qué? Salir adelante, victoriosos. Su ejemplo debe ayudarnos a tener la fuerza para hacer las cosas que tengamos que hacer a pesar de tener miedo, duda, incertidumbre, temor. Mira lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Mira, dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto que está ahí fue con el propósito de fortalecerle y así cumplir la encomienda que Josué tenía para dirigir al pueblo. El mensaje es no tener miedo, no rendirse y seguir adelante con valentía. ¿Y sabes por qué? Porque en la vida nos encontraremos en muchas situaciones donde no habrá otra opción para salir adelante. Tendremos que hacer ciertas cosas a pesar de tener dudas, a pesar de tener interrogantes, a pesar de tener temor, a pesar de tener miedo. Tendremos que actuar con fe y valor a pesar de lo difícil de ciertas situaciones, haciendo nuestro máximo esfuerzo de no prestarle atención a nuestros temores. Es parte de la decisión de vivir, pero jamás debemos rendirnos aunque tengamos temor. Además, el desánimo, el cansancio, las pruebas nos hacen en muchas maneras desistir, abandonar la carrera y rendirnos. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, pues eso os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y el apóstol Pablo escribe en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, hermanos, lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Los cristianos que mantenemos la mirada en Jesús, podemos realizar tareas aparentemente imposibles. ¿Y sabes por qué? Porque nunca nos rendiremos, nunca nos vamos a desmoronar. Y esto a pesar de la creciente crítica, a pesar de la creciente oposición y a pesar de enormes obstáculos. Aquellos que siguen a Jesús perseveran con firme determinación, se niegan literalmente, y esta es una expresión que usamos aquí en México, nos negamos a tirar la toalla. A menudo lo más fácil sería abandonar la lucha y simplemente rendirnos, olvidarnos de nuestros sueños y regresar a la comodidad y conveniencia de la mediocridad.
o de lo que muchos hemos caído, la esfera de la comodidad. Ceder ante las palabras de los críticos, claudicar ante la oposición y simplemente dejarnos dominar por los obstáculos. Hay gran poder personificado en la perseverancia. La carrera no es siempre ganada por el más rápido, ni el partido por el más fuerte, sino por aquel que continúa avanzando, rehusando a rendirse, independientemente de los dones o los talentos que cada uno tenga. Considera en una manera este ejemplo, el timbre postal. Su utilidad consiste en su habilidad para pegarse a un sobre hasta que llegue a su destino. No importa cuán sencillo o difícil sea su trabajo, solo necesita pegarse hasta llegar a su destino. Un famoso corredor de autos dijo, para terminar en primer lugar, primero tenemos que terminar. Así de sencillo y así de fácil de entender. Siempre es demasiado pronto para rendirnos. Una de las herramientas más poderosas y destructivas que Satanás tiene en su arsenal es el desánimo. Me encanta, hermanos, esta historia. Cierto día, el diablo decidió vender algunas cosas usadas y puso a la venta todas sus herramientas para que las inspeccionaran y las compraran. Entre ellas estaban el odio, la envidia, los celos, el engaño, la traición, la mentira, el orgullo y muchas más. Apartada de las demás, había una aparentemente inofensiva. Estaba bastante usada, pero aún así, esta herramienta era la más cara. ¿Cómo se llama esa?, preguntó un cliente. Ese es el desánimo, contestó Satanás. ¿Y por qué está tan cara?, le preguntaron. Bueno, se ve común, pero es que es la más útil de todas. Con ella puedo meterme al corazón de una persona y amargar su presente y romper su futuro. Ja, 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 se rió el diablo, y hasta hacerlos vivir en el pasado. Y aun cuando no puedo acercarme con los demás, la uso en casi todo el mundo, ya que pocos saben que me pertenece. Con ella derribo a muchos, los hago vivir en depresión, los vuelvo flojos para todo, hasta que se rindan e incluso ya ni siquiera luchen para reprenderme. El desánimo o la depresión es una condición emocional caracterizada por sentimientos de desesperación, de insuficiencia, de pesimismo, de tristeza, de falta de concentración y de inactividad. Es uno de los problemas emocionales más comunes y más peligrosos. Es difícil de definir, es difícil de describir y tratar. La sutil pero peligrosa compulsión a rendirnos, a abandonar, diciéndonos a nosotros mismos, ¿valdrá la pena? ¿Vale la pena seguir adelante? Cuando somos tentados a rendirnos, necesitamos perseverar en la batalla hasta que el día malo pase. Debemos insistir frente a la tentación de abandonar hasta que finalice la guerra. Debemos pelear hasta el final, hasta que termine la carrera. Necesitamos seguir corriendo, tal y como lo expresa el apóstol Pablo en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, corred, corred de tal manera que lo obtengáis. Hasta que el muro sea construido, necesitamos seguir colocando ladrillos. Nunca debemos rendirnos. Las promesas de Dios siempre deben estar latentes en nuestra vida, deben estar permanentes en nuestra vida. El profeta Isaías, allá en su libro capítulo 41, versículo 10, expresa:
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una persona se rinde cuando un día cometió un error y nunca tomó la decisión de volverse a levantar. Muchas personas hoy en día se rindieron porque nunca decidieron cambiar sus principios por convicciones establecidas en la palabra de Dios. Una persona dadivosa que nunca fundamentó su manera de vivir en la palabra de Dios, Satanás le mandará un malagradecido que nunca valore lo que hace, y por la actitud de ese malagradecido, esa persona decidirá dejar sus principios y cambiar las cosas a las que hacía en base a lo que el hombre decía, no en base a lo que Dios dice. Por eso me encanta en situaciones o circunstancias similares como la que estoy mencionando, de escuchar más la voz del hombre. Me encanta lo que escribe el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10, y me voy a permitir leerlo en la traducción lenguaje actual. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Además, una persona que fue herida y nunca tomó la decisión de perdonar es una persona que se rindió ante una ofensa, que se rindió ante la falta de perdón. Una persona que mintió y nunca tomó la decisión de hablar la verdad es una persona que se rindió ante la mentira. Una persona que viola las escrituras y nunca tomó la decisión de seguir a nuestro Señor Jesús es una persona que se rindió totalmente al pecado. Una persona que sabe hacer el bien y no lo hace es una persona que se rindió o se sumó a la tanta maldad de este mundo. Rendirse no es caer, rendirse no es fallar, rendirse es nunca tomar la decisión de cambiar. Eso es rendirse. Rendirse no son las fallas, no son los errores, no son las equivocaciones. Rendirse es no levantarse y tomar la decisión de cambiar. Es notable que los tiempos cada día se ponen más difíciles y muchos tal vez aún no estamos preparados totalmente. Muchos ya no resistimos la presión a la que estamos expuestos. Algunos, y esto es realidad, no tenemos por qué ocultarlo. Algunos cristianos en muchas partes terminan suicidándose y otros, y esto es frecuente, entregando su vida al desenfreno de este mundo. Son aquellos que volvieron atrás. Muchas personas eran muy buenas y bondadosas, pero al ver tanta maldad en este mundo, volvieron atrás y volvieron a ser egoístas, rígidas, sin amor y llenas de resentimiento. Por eso Pablo advertía ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué duro y qué fuerte es lo que habla la sabiduría de Dios. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde las personas se traicionan y se hieren unas a otras como un deporte. Y al ver tanto desastre, ya las personas no confían en nadie por temor simplemente a que se replique o se repita el mismo patrón. Ya la gente no queremos, y me incluyo, no queremos ser heridos, no queremos ser traicionados. Estamos cansados en ocasiones de tanto dolor y no sabemos a dónde huir. Porque sabes que el alcohol, las drogas,
las relaciones ilícitas y el sexo no han podido ni podrán jamás resolver la problemática de nuestro corazón. Día tras día las personas caen en vicios, en parrandas, en enfermedades, y todo esto es consecuencia de que el hombre siempre ha querido tomar su propio camino. ¿Y sabes qué? Se rindieron. El profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto muestra mucho de nuestra condición permanente de rebeldía, de querer tomar nuestro camino en base a nuestra prudencia, en base a nuestra sabiduría, en base a nuestra opinión. Las pocas personas que practican el bien están cambiando a cada momento por las malas actitudes de los demás. Muchos actúan conforme al trato que reciben de sus semejantes, no conforme al mandato que nos da la palabra de Dios. Algunos ejemplos: soy bueno con mis amigos, pero en mi casa no me soportan. Soy bueno con los ricos, pero a los pobres no quiero tenerlos cerca. ¿Por qué? Porque por el mismo problema del corazón. Esta generación tiene un gran problema de identidad por la falta de paternidad, entre otras cosas. Muchos jóvenes crecieron sin su papá. Otros sí crecieron con su padre, pero nunca recibieron una paternidad porque nunca les brindaron amor ni palabras de afirmación. Nunca los afirmaron en lo que ellos debían ser, y por lo tanto el mundo modificó su conducta conforme al mismo desenfreno que ellos andan. Ya la gente no quiere marcar la diferencia por temor a ser criticados o abandonados. Están cansados de tanto luchar y solo les queda una opción: dejarse llevar por la corriente corrupta de este mundo y rendirse. ¿Y sabes qué? Olvidamos que las pruebas, las persecuciones nos anuncian cuán grande es nuestro galardón en los cielos. El Señor habló de esto allá en el Sermón del Monte, empezando ahí en las bienaventuranzas. Dice Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, fíjate lo que dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Déjame además decirte que no somos cualquier cosa, que hay un gran potencial dentro de cada uno de nosotros. Esto es por la gracia de Dios, que necesita salir a la superficie, y Dios usará situaciones difíciles para sacarlo. Una persona que vive sin relación con Dios es una persona que vive sin un destino y sin un propósito. Este mundo no puede decidir en lo que tú debes de ser. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, y conocerlo a Él nos lleva a ser la persona que debemos de ser de acuerdo al plan y propósito de Dios. La presión de un grupo te quiere llevar a ser la persona que tú no quieres ser, sino lo que ellos quieren que tú seas. Tal vez eres cristiano de nombre, o tal vez cristiano convencido, y tal vez tu pasado te esté jalando a volver al lugar donde Dios te sacó. Déjame decirte que las pruebas vienen conforme al propósito que tenemos en Dios. Si tienes grandes pruebas y grandes tentaciones, es porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Nunca te rindas de hacer el bien. Nunca te rindas de la posición donde Dios te colocó. Recuerda Efesios 2:7, y Él nos ha sentado en los lugares en los celestiales. Él es la posición de honor que Dios nos ha dado. Sigue perseverando en las promesas divinas, no importa quiénes se levanten en tu contra,
La Biblia dice, la Biblia afirma que es más grande el que está en nosotros que el que está en este mundo. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dios prometió en su palabra que muchas son las aflicciones del justo y que de todas ellas los librará el Señor. Es lo que habla el Salmo 34, versículo 17. No sé dónde esté puesta tu mirada, si en las pruebas pasajeras de este mundo o en las cosas eternas que Dios tiene para ti, pero vale la pena recordar lo que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 en adelante, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso, si estás siendo afligido, si estás siendo atacado, gózate en Dios, porque mayor es la gloria que vendrá sobre tu vida. Recuerda que después de cada desierto viene la tierra prometida. Así que, ¿sabes qué? Nunca quites tu mirada del galardón. Hebreos 11:26 dice con respecto a Moisés, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, mira, tenía puesta la mirada en la recompensa. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto porque Dios no quería que llegaran a la tierra prometida con Egipto en sus corazones. Por eso muchos desiertos vienen a nuestra vida para cambiar, modificar, para transformar nuestro corazón, que no han sido rendidas a Dios y que te van a preparar para recibir la bendición que Dios tiene para ti. Dios nunca te va a dar algo que no sepas administrar. El desierto es para prepararnos. El desierto es para equiparnos, para que cuando lleguemos a la tierra prometida nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y glorifiquemos por siempre el nombre de Dios. Muchas personas dicen que Job lo perdió todo. Y bueno, esto es lo que habla ahí en la escritura, en su libro Job. Y esto, déjame darte esta perspectiva. Esto es parcialmente cierto. ¿Y sabes por qué? Job lo hubiese perdido todo si él hubiera perdido a Dios y si además hubiera perdido su integridad, que eran sus más grandes fortalezas. Esto lo llevó, o esto permitió que él no se rindiera, aunque aún en su fidelidad cometió el error de intentar explicar los planes y los propósitos de Dios desde el capítulo 32 hasta el 37, y Dios lo tuvo que poner o ubicar en su lugar. Muchas personas creen que estar bendecido es solo tener posiciones materiales, y eso, ¿sabes qué? Eso es bueno, en una manera es bueno, pero esto de nada vale si no tenemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Tú puedes ganar el mundo entero y si no tienes a Dios es como si no tuvieras nada. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Muchas personas se preguntan, ¿por qué estoy pasando por tantos problemas difíciles? Pero pues nunca se preguntan o nunca nos preguntamos qué áreas en mi corazón Dios está cambiando. Por eso, cada día debemos de buscar nuevas formas de intimidad con Dios para que Él nos muestre sus planes y sobre todo sus propósitos y nos haga entender el por qué es necesario que seamos probados. Si hoy en día sufrimos por los padecimientos de Cristo, mañana nos gozaremos en la revelación de su gloria. Muchas veces los afanes de este mundo nos llevan a quitar nuestra mirada de la palabra de Dios. Muchas veces ni siquiera vemos la mano de Dios, cómo está obrando, y nos sentimos que Dios nos ha abandonado porque llevamos una vida donde lo natural
Lo natural es más importante que lo espiritual. Y creemos que cuando una persona no pasa por problemas difíciles es porque está bien con Dios. Y eso, ¿sabes qué? Eso es mentira. Y contradice la vida, sobre todo de los apóstoles, narrada ahí en el libro de los Hechos. Todo aquel que sigue una verdad siempre será atacado por una mentira, pero la verdad finalmente siempre va a permanecer. Podemos ver la gloria de Dios obrar en cada paso de fe que damos ante su palabra. No hay persona más hipócrita que aquella que muestra una sonrisa cuando en realidad su vida está hundida en el pecado. Aquellos que viven sin Dios viven para ser esclavos del dolor y el sufrimiento. Ellos están luchando por mantenerse en un camino que los llevará a la perdición. Pero ¿sabes qué? Sabes que tú y yo debemos luchar por el camino que nos va a llevar a la vida eterna. Y esto, entre otras cosas, significa jamás rendirnos. Muchos sufren sin consuelo por no tener ninguna recompensa. Nosotros padecemos con consuelo y recibiremos la recompensa de la vida eterna. Por eso te digo una y otra vez, no te rindas, no te rindas. Hacer el bien y seguir a Jesús no es un sentimiento que debamos sentir, sino una decisión que debemos tomar cada día y que se muestre en nuestro estilo de vida. Eso es el cristianismo. El cristianismo es un estilo de vida, un estilo conforme al camino y a los pasos de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuántas personas se han rendido de hacer el bien y seguir a Jesús, el mundo modificó su conducta porque no tenían una identidad estable. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos identidad, tenemos herencia, tenemos un propósito y sobre todo tenemos un privilegio. Muchas veces decimos que nosotros no ganamos nada haciendo el bien cuando otros no valoran lo que hacemos, pero tenemos que entender que el hacer el bien es un deber de todo el mundo y en especial de los cristianos, no algo que hacemos esperando una recompensa. O tal vez tendríamos que meditar o reflexionar. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer el bien y seguir a Jesús? ¿Lo que piense la gente? Pues déjame decirte que la palabra debe ser el único fundamento para servir a los demás y hacerla nuestra más grande convicción, de las cuales la opinión y la actitud de la gente no deben hacernos desistir en lo que hemos creído. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Así es que nunca te rindas. Nunca te rindas ante el mundo y el pecado. Toma la decisión de cambiar todos los días. Todo el mundo cometemos errores, pero la decisión de cambiar y seguir adelante sale por lo menos de dos vértices, de dos plataformas. Primero, de nuestros principios y segundo, de nuestras convicciones. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad que nos da Dios para que hagamos su voluntad. La gente está cansada de oír tanta palabrería y es algo que nos distingue y hay que decirlo así, porque nosotros parece ser que el vocablo que más tenemos es la sana doctrina, la sana doctrina, la sana doctrina, la sana doctrina. Nuestros hechos muestran otra situación diferente y esto en realidad se vuelve vana palabrería. La gente no le va a creer a una persona que siempre está derrotada, que siempre está triste y deprimida, que hoy es luz, pero que mañana es oscuridad. Las personas van a creer a alguien que permanece en lo que creen, que nunca vuelven atrás. Una persona que vive y camina por fe. Si el mundo está lleno de gente malvada, pues esa es una plataforma para llevarla a la luz de Jesucristo. Si hacemos el bien para ser visto por los hombres, recompensa del hombre recibiremos. Pero si hacemos el bien para agradar a Dios, pues recompensa de Dios recibiremos.
Nunca, nunca te rindas de hablar de Jesús a las personas. Nunca te rindas de orar. Nunca te rindas al odio y al rencor. Nunca te rindas al orgullo ni a la mentira. Nunca te rindas a todas aquellas cosas que desagradan a Dios. Decide hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. No luches para perderte eternamente. Lucha para alcanzar misericordia y favor delante de Dios. Que Él vea que lo amas y que quieres estar con Él. Si vas a pasar trabajo en este mundo para perderte, mejor pasa trabajo en Dios para alcanzar la salvación. No dejes que el mundo cambie tu conducta, ni tus valores, ni tus principios, y mucho menos tus convicciones. Todos los días debemos ir a la presencia de Dios pidiéndole fuerzas para mantenernos firmes ante las ofensas y las tentaciones de este mundo. En tus propias fuerzas será imposible mantenerte de pie. Necesitamos una vida continua de oración, de convivencia con hermanos en la fe, de lectura de la palabra, y sobre todo necesitamos una relación individual y personal con nuestro Señor Jesucristo. El pecado nunca lo vas a vencer con religión o con ritualismo. El pecado se vence en Jesús. Es esta la lucha que habla el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 15, y que culmina con el versículo 24, hablando de esa lucha entre la carne y el espíritu. Y el 24, mira lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La Biblia está cargada de palabras de afirmación y de poder, pero para que se haga vida dentro de cada uno de nosotros, debemos tener una relación con Dios, porque muchos la leen y es como si leyeran una revista, no les provoca nada. Hay que tener fe, y si la palabra es tu convicción, pues morirás creyendo en ello. No hay mayor derrota que aquella persona que deja a Jesús y decide ir tras los planes y los placeres de este mundo. Y son muchas más las razones, los argumentos que encontramos en la palabra de Dios para, ¿sabes qué? No desistir, no volver atrás. Por eso quería compartir esa alabanza al principio. Amarte siempre a ti, Señor. Seguirte siempre a ti, Señor. Servirte siempre a ti, Señor. Y no volver atrás. Pero sobre todas las cosas, ¿sabes qué? No rendirnos. Hace ya algunos años, como ya he mencionado, o mencioné a mi hermano Jesús y al principio que me conecté, yo no soy de los milenios, ni quiero ser. No es nada. Mis hijas, algunas son de los milenios, pero yo soy del siglo pasado, ya bastante traqueteadito, y más con el problema de mis ojos, que últimamente desde hace 2 años estoy pasando condiciones severas de salud por eso. Por eso uso esto oscuro, porque me lastima la luz del teléfono, de la computadora. Pero hace algunos años, al principio de los años 2000, hubo un libro que, igual que muchos otros libros, lo leí y me encantó. Y me encantó por la moraleja que tiene. El libro habla, entre otras cosas, de un hombre que compró un terreno con una gran cantidad de hectáreas. Y el hombre compró el terreno porque le habían dicho que en ese terreno había riqueza, había petróleo,
que ese terreno iba a ser la solución a todos sus problemas económicos y financieros. De tal manera que aquel hombre hizo lo posible y compró el terreno. Y junto con la compra del terreno, metió maquinaria e invirtió absolutamente todo su dinero para empezar a escarbar. Día a día, semana a semana, mes a mes, el hombre se la pasó escarbando. El hombre se la pasó supervisando todas las obras de excavación. Pero avanzaban terreno y no encontraban nada. Y después de un largo tiempo, cansado ya de que tal vez había sido engañado, estando a escasos 500 metros del límite de su terreno, desistió, abandonó la lucha. Y junto con todo el desánimo, la desilusión, pensó, por lo menos voy a vender el terreno y recuperar algo de mi inversión. Y el libro cuenta que así lo hizo, vendió el terreno. Y la persona que compró el terreno, al conocer la historia y todos los antecedentes, decidió seguir la obra inconclusa. ¿Y qué crees? Un metro después de donde el primer hombre había quedado, excavaron y encontraron el petróleo. Por eso el libro se titula A un paso del oro. Hermanos, no sabemos cuándo sea el fin, cuándo sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos tampoco cada uno de nosotros, como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿sabes qué? Lo que sí sabemos es que estamos a un paso, no de un tesoro, no del petróleo, no de una riqueza material, no de una riqueza humana. Estamos a un paso, tal vez, del tesoro de la eternidad. ¿Sabes qué? Vale la pena seguir luchando. Vale la pena seguir intentando. Vale la pena considerar en nuestra vida rendirnos jamás. Porque nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. No te rindas. Que Dios te bendiga.